Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a hablar sobre los cambios que ocurrieron en nuestro país después de la época de la Revolución Mexicana. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar lo que es un periodo muy largo de tiempo y que también fue lleno de sucesos que son muy importantes para comprender el desarrollo de nuestro país después de que se lograra cierta estabilidad tras la Revolución Mexicana. De esta manera vamos a comenzar con un nuevo bloque de trabajo donde se nos habla de la conformación de nuestro país ya como una nación moderna a lo largo del siglo XX. Es decir, cómo pasamos de la época de los caudillos, que fue los grandes personajes de la revolución como Pancho Villa o Álvaro Obregón. Y aquí es donde vamos a ver nosotros cómo pasamos de la difícil época revolucionaria a una nueva etapa histórica en la que México, a pesar de las crisis, en las 6 décadas que van desde 1920 a 1980, logró establecerse como un país con instituciones que hacen valer las leyes y normas establecidas en la Constitución. Podría parecer sencillo, pero la verdad es que en el siglo XX en México ocurrieron muchos cambios, lo que modificó la forma en que hasta ese momento se había constituido el país. Hubo grandes cambios tanto en la parte política y así como en la económica, aunque tal vez pues la transformación más grande fue en la parte de la sociedad. En nuestro país, desde 1920 a 1982, se experimentó una serie de transformaciones que se sustentan en 4 procesos principales, que van a ser la consolidación de la educación pública, la industrialización, la urbanización y el crecimiento demográfico, es decir, el aumento de población. Como recordamos, desde la época de la Reforma Liberal, una preocupación que era muy constante era la parte de la educación. Es por ello que el artículo 3 de nuestra Constitución habla precisamente del derecho de los mexicanos a tener una educación laica, gratuita y obligatoria. Como resultado de la Revolución Mexicana, el derecho a la educación quedó establecido en la Carta Magna, que es otra forma de decirle a la Constitución, en el año de 1917. Sin embargo, aún hacía falta encontrar los mecanismos para convertir este derecho en una realidad para todos los mexicanos. La solución del gobierno de México fue la creación de la Secretaría de Educación Pública, es decir, la SEP, que es quien se encarga de la educación en México y fue fundada el 3 de octubre de 1921. La Secretaría de Educación Pública pues está dedicada a fomentar la educación con la finalidad de darle al gobierno federal la autoridad de educar a los niños y jóvenes mexicanos, así como lograr una unidad nacional que tanto se buscaba desde la época en que comenzó la independencia. De esta forma, la educación se convierte en un pilar de desarrollo para nuestra nación. Además de la educación, otro proceso que caracteriza a este periodo es la industrialización. Este era un proceso de escala mundial que venía desde el siglo XIX en la misma época. En muchos países comenzaron a surgir fábricas de todo tipo en las que se producían mercancías a una gran velocidad para satisfacer la demanda de una población cada vez más numerosa. La industria era sinónimo de modernidad, así que a partir del año de 1940, una prioridad del gobierno mexicano fue el fomento de la actividad industrial para lograr el desarrollo del país. De esta manera, los gobiernos comenzaron a fortalecer las industrias que más rápidamente podrían impulsar el desarrollo económico. Una de las industrias que sin duda creció muchísimo en esa época fue la del petróleo. El petróleo se convirtió en la base económica de México durante muchos años. El primer componente para lograr la industrialización de México estaba relacionado con la explotación del petróleo, que en esa época era una de las fuentes de energía más valiosas para la economía de todo el mundo. Sin embargo, desde los tiempos del Porfiriato y hasta ese momento, la mayoría de los recursos petroleros estaban en manos de industrias estadounidenses e inglesas.
El gobierno mexicano necesitaba reclamar para sí el derecho de explotar los recursos naturales porque estos son base de la riqueza y la prosperidad. En el caso del petróleo, como ya dijimos, se había convertido en uno de los combustibles más valiosos y útiles, además de que gracias a su procesamiento químico se estaban empezando a fabricar nuevos materiales, como el plástico. Con un recurso tan valioso inundando los subsuelos mexicanos, para el gobierno resultaba urgente tomar medidas que le permitieran controlarlo. Es así que el 18 de marzo de 1938 se decreta la expropiación petrolera. Esta tenía como fin darle a México las riendas de su propio proceso de industrialización, lo cual no fue un asunto fácil, pues las compañías extranjeras que hasta entonces habían controlado la extracción del petróleo lucharon para que el gobierno mexicano no los desplazara. Es por ello que pues el presidente Cárdenas tuvo que intervenir y es por eso que se decreta la expropiación petrolera. ¿Qué quiere decir? Que el Estado mexicano le quitó a las empresas extranjeras el control total sobre la producción y comercialización del petróleo en nuestro país. Sin embargo, uno de los problemas de la industrialización fue que se descuidó el campo mexicano, lo cual se volvería un grave problema para finales de este periodo. Debido a este rezago, las dificultades para trabajar el campo se multiplicaron y muchos campesinos se vieron obligados a migrar a la ciudad en busca de mejores oportunidades laborales, donde se integraron a las fuerzas productivas como obreros y empleados. También aquí es donde nosotros vemos que otro de los cambios, como les dijimos, era de la parte social, por el hecho de que se genera urbanización, es decir, un aumento de la población en las ciudades y el crecimiento de las mismas ciudades. Estas resultaban muy atractivas para la gente del campo porque había fábricas, hospitales, escuelas, centros nocturnos y muchos servicios públicos modernos. No todas las ciudades tenían esa industrialización ni todos los servicios, pero conforme fue pasando el tiempo, pudieron tener acceso a ellos, cosa que en el campo pues muchas veces ni siquiera tenían los servicios básicos. Es por eso que, ante la falta de empleo y ante la falta de servicios, migraron hacia la ciudad. Un evento que fue muy importante es cuando se le concede el derecho al voto a la mujer, que es un acontecimiento muy importante en este periodo. Una de las demandas sociales más urgentes era conseguir que se reconocieran los derechos políticos de las mujeres, de tal forma que después de una larga lucha que había empezado desde la Revolución Mexicana, el 17 de octubre de 1953 se publicó un decreto que permite que las mujeres mexicanas gozaran de la ciudadanía plena, al tener el derecho al voto. Antes de esa fecha, las mujeres no tenían derecho a votar ni a ser electas. Como pueden ver, la parte del siglo XX fue un proceso de muchísimos cambios. Incluso hay algunos que todavía no hemos tocado, pero que vamos a ir profundizando un poco más conforme vaya avanzando el bloque. Es un periodo de la historia muy importante para nuestro país y muy interesante. Así que, pues no se pierdan las siguientes cápsulas de video para que podamos ir viendo algunos detalles y que se enteren de partes muy importantes de nuestra historia. Sin más por el momento, me despido. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Hasta luego.